Queridos hermanos, la palabra de Dios, la parte de la palabra de Dios de esta mañana para estudiar se puede encontrar en Génesis 28. Génesis capítulo 28, los versículos 10 a 22 es la parte que ya hemos leído y que estudiaremos con la ayuda del Señor. Y entonces pongamos como título en la prédica lo que hay también aquí en la Biblia. Dice: Dios aparece a Jacob. Génesis 28, versículo 10 a 22. Queridos hermanos, esta mañana estudiaremos una historia hermosa. Tal vez ya lo conocen, pero vamos a ver que tal vez podemos sacar también lecciones de esa parte de la palabra que nunca he visto antes. Esa parte de la palabra de Dios nos habla sobre Jacob. ¿Quién era Jacob? Eso primero tenemos que saber para entender bien la historia. Jacob era parte de los ancestros del pueblo de Israel. Entonces, del linaje de los descendientes de Jacob empezó a existir el pueblo de Israel. Entonces, eso significa también que estamos en la Biblia, en Génesis, que significa que estamos al inicio de todo. Estamos al inicio de que Dios va a hacer un pueblo especial para Él, el pueblo Israel. Entonces estamos hablando de los padres de Israel, podemos decir. Primero había Abraham, y de Abraham nació Isaac, y de Isaac nació Jacob. Entonces, de ese Jacob estamos hablando. Un grande en la historia de la Biblia, un grande en el reino de Dios, también podemos decir. Pero hermanos, no sé si en su vida es igual que en mía. A veces pensamos de una forma incorrecta sobre las personas que encontramos en la palabra de Dios. Porque a veces pensamos que estos santos de los tiempos anteriores eran personas casi perfectas, que eran personas sin cometer muchos errores, siempre andando en los caminos de Dios. Pero si conocemos nuestra Biblia bien, sabemos que el opuesto es la verdad. Las personas en que Dios está obrando en la palabra de Dios son personas imperfectas, personas pecadores, personas que muchas veces eligen los caminos incorrectos, pero en que Dios está obrando con su gracia de una manera hermosa. Y por eso, hermanos, estos ejemplos que Dios nos da en la Biblia, estas personas en que encontramos en la palabra de Dios, son ejemplos para nosotros. No en la forma que nosotros entonces podemos ser perfectos, sino en la forma en que Dios está obrando en vidas para cambiarlos y para transformarlos y para reflejar las características de Jesús. Es algo hermoso. También en la vida de Jacob entonces es un hijo de Isaac, como he dicho, ¿no? De un linaje muy especial. Abraham, Isaac, Jacob. Podemos decir entonces que él viene de una familia bendecida, ¿verdad? Una familia bendecida. Él nació en un hogar bastante cristiano, podemos decir. Parece. Y es muy cierto, Isaac era un siervo de Dios, llamado por Dios, recibiendo promesas
por medio de Dios para su descendencia. Todo eso es cierto. Pero hermanos, el Jacob que encontramos en la parte de la palabra que leímos esta mañana es un Jacob que creció en un hogar problemática, un hogar inestable, un hogar con muchos problemas. Y esos problemas podemos resumir con una palabra que nosotros también conocemos y una cosa que sucede mucho también en nuestra sociedad, en muchas familias: preferencia. Preferencia, hermanos, daña familias completas. ¿Qué pasó en la vida de Jacob? Bueno, Jacob tiene un hermano que se llama Esaú. Ellos son gemelos, nacieron juntos. Pero lo que tiene que saber es que Esaú nació primero y después Jacob. Entonces Esaú es el primogénito. Y esa posición era muy importante en el tiempo de Jacob, porque el primogénito recibió casi todo de las posesiones del padre como herencia. Y también después del fallecimiento del padre va a ser cabeza de la familia. Entonces, en ese tiempo era muy, muy importante tener ese derecho de ser primogénito, ¿sí? Pero lo que pasó es que antes de su nacimiento, Jacob, eso leemos en el capítulo anterior, antes del nacimiento de Jacob, su madre recibió una promesa. Una promesa. En el capítulo 25 lo leemos. En el versículo 23 del capítulo 25 leemos que Jehová está diciendo a la madre que está embarazada, dice Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esa pequeña parte de ese versículo es importante. Y el mayor servirá al menor. Entonces, aunque Esaú nació primero, Esaú iba a servir a Jacob. Eso dice la palabra de Dios. ¿Sí? Hasta aquí todo bien, porque es una palabra de Dios. Entonces, ¿pero qué es el error? El error es lo siguiente: que la madre de Jacob tomó esa promesa y ella misma trabajaba en su familia para cumplir esta promesa. Entonces ella empezó a preferir Jacob encima de Esaú. Pero Dios nunca ha dado esa orden a su madre. Ella solita lo empezó a hacer. Y eso causó tremendas cosas en la familia. Porque nuestros niños sabemos perfectamente si lo estamos prefiriendo sobre otros o no. Si nosotros queremos saber esto, si Dios nos ha dado hijos, hay que preguntarlo una vez. ¿Soy yo un padre que tiene preferencia? Porque nosotros como padres no tenemos que tener preferencia, hermanos. Eso daña mucho las vidas de los hijos. Tenemos que amar a todos por igual. Y entonces la madre va a tener preferencia por Jacob. Y eso siente Esaú perfectamente. Y entonces Jacob crece en el hogar, obedece a su madre, hace perfectamente lo que ella quiere, porque sabemos cómo funciona. Significa que ella también va a dar muchas cosas a él. Entonces ellos son compañeros, todo el tiempo están juntos, y eso causa división
en el matrimonio de Isaac y la madre de Jacob. ¿Por qué? Porque Isaac va a ver estas cosas y lo que Isaac va a hacer es amar o compensar, podemos decir, el amor que falta a Esaú por parte de su madre a él. Y entonces significa que Isaac va a amar más a Esaú. Sí, entonces Isaac está con Esaú, la madre está con Jacob. Y así están viviendo. Muchos problemas. Y esa causa también que ese Jacob va a ser un hijo tremendo. A veces pensamos nosotros que Jacob desde el vientre de su madre estaba sirviendo a Dios. Error. Él era un chico malo. ¿Quieres saber lo que significa el nombre Jacob? ¿Por qué nos han dado el nombre Jacob? Jacob significa engañador. ¿Damos esos tipos de nombres a personas que están sirviendo a Dios con todo el corazón? No. Jacob estaba engañando. ¿A quién estaba engañando? Por ejemplo, a su hermano. Su hermano una vez vino del campo, casi muerto. Y él tenía que comer y beber algo para no morir. Y viene su hermanito Jacob y dice, ¿tú quieres tener comida? Y él está diciendo, sí, porque yo muero de hambre. Y Jacob dice, sí, yo lo puedo dar, pero tú me tienes que dar el derecho de ser primogénito. Y Esaú dice, para mí no me importa porque estoy muriendo. Y así está engañando a su hermano de obtener la herencia. Engañador. Y después de esto, cuando su papá casi está muriendo, ciego está, su madre lo está ayudando para robar la bendición principal del primogénito también. Entonces 2 veces engaña Jacob a Esaú y una vez a su padre. Esa es la vida de Jacob antes del momento que lo encontramos ahora. ¿Por qué? Porque para Esaú eso causó un odio tan profundo en su corazón que él quiere matar a Jacob. Esaú quiere matar a Jacob por la preferencia y por todas las consecuencias que causó esto. ¿Sabe que la preferencia también hace daño en las próximas generaciones? Es muy importante saberlo, porque mira, la madre de Jacob prefirió a Jacob. Y en la próxima generación, Jacob tenía 12 hijos, 12. Y Jacob prefirió a José. Y eso también causó muchos problemas. Preferencia, con preferencia tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y entonces eso está pasando. Entonces ahora encontramos a Jacob en la palabra de Dios en esa parte. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Son pocas palabras, pero importante para saber. Jacob está huyendo. Él está caminando por un desierto. Cientos y cientos de kilómetros él tiene que caminar para encontrar un lugar seguro. ¿Por qué? Porque su hermano lo quiere matar. Él está huyendo por su propio hermano. Y su hermano es mucho más fuerte que él. Entonces, hermanos, resumimos. Jacob trató de robar la herencia de Esaú. Jacob trató de robar la bendición para Esaú. Y ahora, ¿qué tiene él? Él tiene nada. No tiene nada. Él está en el desierto teniendo absolutamente nada. No tiene la herencia, no tiene su familia alrededor de él. Perdió todo. Él perdió absolutamente todo.
Y eso es importante para saber. Eso muestra cómo somos nosotros, seres humanos, muchas veces. Pensamos que podemos solucionar las cosas con nuestra propia sabiduría, tomando nuestras propias decisiones, sin pensar en que Dios está encima de todo. Así podemos perder todo. Entonces esa es la situación. Jacob en el desierto, no teniendo nada. ¿Qué dice el versículo 11? Y llegó a cierto lugar para dormir. ¿Y qué tiene para dormir? Tal vez tiene una carpa confortable y un colchón bonito. No, lo único que él tiene es unas piedras para dormir. Esa es la consecuencia del pecado, hermanos. El pecado hace mucho daño, daña todo. El pecado destruye familias, destruye vidas, destruye todas las cosas. Y entonces Jacob, por engañar a toda su familia, perdió todo. Y Dios, ¿qué lugar tiene Dios en la vida de Jacob? Bueno, si leemos la Biblia y si estamos leyendo bien, leemos que Jacob no tiene nada con Dios. Jacob no. Él creció en un hogar cristiano, con muchos problemas, sí, pero aún en un hogar cristiano. Estaban hablando de Dios, estaban enseñando de las promesas de Dios. Pero Jacob, él no tiene nada con Dios. Nada. No está orando, no está pidiendo consejos a Dios, no está confiando en sus promesas. Nada. Y tal vez pensamos, y ahora, en el momento que está tan profundo, tan bajo en su vida, tal vez ahora él va a preguntar algo a Dios, ¿verdad? Tampoco. Ninguna parte de la palabra de Dios dice que él está orando o que está pidiendo ayuda a Dios. Nada de eso. Nada. Por eso dije al inicio, a veces tenemos un concepto incorrecto sobre esos hombres santos en la Biblia. Pensamos que ellos de propio corazón estaban buscando a Dios. Nada de eso, hermano. Cuando Abraham fue llamado, él estaba sirviendo a los ídolos. Y cuando Jacob fue llamado, él estaba en ese viaje de huir de su hermano, viviendo absolutamente sin Dios. Esa es la situación. Pero hermanos, por eso esta historia es tan hermosa. ¿Por qué? Es porque Dios, al momento más inesperado, al momento que nosotros no estamos pensando a Dios, Él puede entrar en nuestra vida y cambiar todo. ¿Es porque nosotros somos dignos que Él lo hace? No, es por su gracia. Solo por su gracia. Entonces él está durmiendo en su cama de piedra. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra ahí? Versículo 12. Y soñó. Y aquí hay una escalera que estaba apoyada en la tierra, que está puesto en la tierra. Y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, por la escalera. Entonces una escalera al cielo con ángeles que están caminando ahí. ¿Sí? Entonces eso está pasando. ¿Y qué más? En el versículo 13 lo dice, porque no solo es la escalera, no solo son los ángeles. En el versículo 13 dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella.
Eso es algo muy extraordinario. Él está soñando que puede ver una escalera y por lo más alto de la escalera está Jehová. Y Jehová va a hablar. ¿Y qué va a decir Jehová? Tal vez Jehová va a decir: Jacob, Jacob, ahora es su hora, yo le voy a condenar por todos esos pecados cometidos en su vida. Lo podemos esperar, ¿verdad? Pero mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tus descendencia. ¿Qué leemos aquí, hermanos? ¿Qué leemos aquí? Un hombre que engañó a toda su familia, está huyendo por su hermano, no está pensando en Dios, no está pidiendo ayuda a Dios, no está buscando a Dios. Y en el momento más inesperado viene Dios a su vida y ¿qué dice? No lo condena, Él dice: yo voy a dar una tierra. ¿Cómo es posible eso? Y Jehová sigue hablando. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y el versículo 15. Mira, Jehová sigue con esas bendiciones. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Cómo es posible? Hermoso, ¿no? Un hombre que vive en todo pecado. Un hombre que nunca buscó a Dios. En el momento más inesperado, Dios viene a su vida y dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Este es el milagro de la gracia de Dios. Ese es el milagro más grande que hay en todo el mundo. Mira, Satanás siempre está compartiendo mentiras, lo sabemos, ¿no? Satanás es mentiroso en todo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y lo que dice Satanás a nosotros siempre es así, cuando caemos en pecado, cuando está algo mal en nuestra vida. ¿Qué dice Satanás? No hay que confesarlo, no hay que decirlo a Dios porque Dios castiga el pecado. Y es cierto, eso es bíblico también. Pero yo le puedo decir una verdad hermosa que podemos sacar de esa parte de la palabra de Dios también. Cuando nosotros encontramos a Dios y cuando nosotros tenemos el deseo de cambiar, encontramos en Dios un Dios misericordioso que viene a nosotros con esas promesas. Y aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Así es nuestro Dios. Él es un Dios lleno de gracia que puede recibirnos de esta manera. Pero lo que vamos a ver, hermanos, es que ese encuentro entre Dios y Jacob va a cambiar toda su vida. Va a cambiar todas las cosas en su vida. Porque así también es. Porque para cada uno de nosotros, hermanos, es necesario tener encuentros con Dios. Hay personas que están diciendo: yo soy cristiano. Ya, bueno, ¿por qué? Porque visito la iglesia. Ya, está bien.
Y porque oro en la mañana, ya, muy bien también. Estoy leyendo la palabra de Dios, ya, también es algo bueno, ¿no? Pero tenemos nosotros también encuentros con Dios. Conocemos nosotros a Dios. Sabemos quién Dios es. No estoy diciendo que no lo conocemos totalmente, sino que lo conocemos personalmente. Lo que hace a nosotros cristianos es que nosotros pertenecemos a Cristo y a Dios. Que lo conocemos porque tenemos una relación con Él, porque hablamos con Él, porque tenemos encuentros con Él. Es muy necesario para nosotros. Y ahora la pregunta: ¿dónde fue la última vez que tenía un encuentro con Dios? ¿Cuándo habló Dios a su vida personalmente recién? Es muy importante que nosotros buscamos la intimidad, la comunión con Él, para crecer espiritualmente. Porque nosotros necesitamos que Dios nos habla, nos dirija, nos corrige, nos consuela, nos ayuda. Sin esos encuentros en nuestra vida, estamos mal. Necesitamos a un Dios que nos habla a través de la palabra. Puede ser por un sueño también. Otras maneras en que Dios nos habla por circunstancias en nuestra vida. Pero tenemos que tener esos momentos. Y es hermoso la manera en que Dios trata a su hijo Jacob. Lo trata con cariño. Lo trata con amor. Lo trata con bendición. Para derramar sobre él el amor de él tan abundantemente que toda su vida cambia desde ese momento. ¿Y qué dice Jacob después? Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y qué más dice? Y yo no lo sabía. Muy honesto, ¿no? Muy honesto. Él lo dice: yo no sabía. No lo sabía. No lo sabía que Dios estaba viéndome, ayudándome. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente también que Él en ninguna forma es digno de recibir las bendiciones de Dios. Eso también puede ver en el versículo 17. Y tuvo miedo. Aquí no está la palabra temor. Temor significa pensar muy grande de Dios y pensar muy pequeño de nosotros. Está hablando de miedo. Jacob tiene miedo. ¿Por qué? Es muy claro. Mira su vida, cómo él estaba. Cuando nosotros andamos en pecado, hay muchas razones para tener miedo por Dios. Pero cuando nosotros regresamos a Él, confesando nuestros pecados, no hay razón para temer. ¿Por qué? Porque en su palabra Dios nos promete perdón para los que lo confiesen, perdón para los que quieren arrepentirse. Entonces Jacob le dice: y tuvo miedo. ¡Cuán terrible es este lugar! Él tenía un hermoso sueño, sí, pero con la santidad de Dios también, sabiendo su pecaminosidad. Y él le dice: no es otra cosa que casa de Dios. Casa de Dios. En hebreo la palabra casa de Dios es
Bet-El. Bet significa casa y El en hebreo significa Dios. ¿Sí? La palabra Bet encontramos varias veces en la palabra. Por ejemplo, Jesús nació en Belén. ¿Sí? La palabra en hebreo dice Bet-Lehim. Bet-Lehim, casa de pan. Bet significa casa. Entonces, Jacob da un nombre a ese lugar y dice Bet-El. Aquí vive Dios. Es un lugar terrible para los que andan en pecado. Para los que andan en pecado. Pero un lugar hermoso para los que buscan su refugio en Jehová. Regresamos un ratito al versículo 14. En el versículo 14, en la última parte, dice Jehová a Jacob: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Muy buena la traducción en esa parte. Tu simiente. No está hablando está hablando de una sola. Tu simiente. ¿De qué está hablando Jehová? Todas las familias de la tierra serán benditas. Todas las familias, también las familias que no serían nacido de él. Todas las familias en tu simiente. ¿Qué significa eso? La promesa que Jehová está dando a Jacob es esto. De su pueblo, Jacob, el pueblo que nacerá de ti. De ese pueblo viene el Salvador del mundo, Jesús, tu simiente. Entonces, miles de años antes del nacimiento de Jesús, Jehová ya está prometiendo a Jacob: de tu descendencia viene el Salvador. Porque todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas las familias serán benditas por la venida de Jesucristo a la tierra. Y eso es la razón también que Dios puede ser un Dios lleno de gracia para pecadores y personas como Jacob, que están buscando sus propios caminos, pero que encuentran a Dios. No porque ellos estaban buscando a Dios, sino porque Dios estaba buscando a ellos. Y eso siempre tenemos que confesar, hermanos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que conoce a Dios personalmente, tiene que confesar: fue Dios que buscó a mí. No fue yo que busqué a Dios. Fue Dios que buscó a mí. Y no porque soy mejor que otros. Tal vez porque soy peor que otros. Porque Dios busca pecadores para entrar en su vida, para salvarlos, para rescatarlos de su perdición eterna y para cambiar y transformar sus vidas a algo que Él tiene en mente. Esto es el Evangelio, el mensaje más precioso que tenemos aquí en la iglesia. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Cómo sabemos que eso está hablando de Cristo? Eso sabemos porque Cristo mismo está usando esta historia, Jacob, en Juan 1. Y para terminar, vamos un rato a esa parte. En Juan 1, el último versículo de Juan 1, encontramos esta historia de la boca de Jesús. Jesús está hablando de esto. Cuando estaba llamando a sus discípulos, y Él dice a uno de los discípulos que Él está llamando, a Natanael, dice: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Pensamos en el sueño que tenía Jacob, el cielo abierto, ¿sí? Y los ángeles de Dios que suben y descienden
sobre la escalera, sobre el Hijo del Hombre, sobre mí, dice Jesús. Yo soy la escalera, dice Jesús. ¿Qué significa eso? Es que Jesús hizo la conexión entre el cielo y la tierra. Jesús hizo la conexión entre los pecadores que solo merecen ser condenados para siempre y un Dios santo. Y por Jesús nosotros podemos estar en su presencia. Y por Jesús solo fue rescatado Jacob, un pecador perdido, huyendo de su historia. Y por eso hago la invitación, hermanos. Entréguese a Jesús con todos los pecados que tiene su vida. Y no cree la mentira del diablo que siempre dice que nosotros tenemos primero mejorarnos para poder ir a Dios. Mentira. Nosotros no lo podemos. Lo único que puede cambiar nuestra vida es Cristo. Y por eso le invito, hermanos, para entregarse de nuevo o por primera vez, no importa, a Cristo, diciendo: sálvame, cámbiame, Señor, porque tú tienes el poder de hacerlo. Y entonces Jacob, un ejemplo de un pecador salvado por Dios mismo, una esperanza para todos nosotros, una esperanza para toda la humanidad. Que esto sea nuestro consuelo en tiempos en que estamos alejados de Dios. Siempre hay un camino para regresar, siempre. Entonces, hermanos, eso es la palabra de Dios para esta mañana. Amén.